¿Alguna vez te has sentido perdido intentando predecir hacia dónde se mueve el mercado financiero? Esa incertidumbre puede costarte caro. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma sencilla y efectiva de descifrar el rumbo del mercado financiero en cuestión de minutos? Hoy te voy a revelar el método que los expertos usan para adelantarse al juego. Quédate, porque este conocimiento puede transformar tu forma de hacer trading. Comenzamos. En este video vamos a ver una metodología muy efectiva para encontrar la dirección del mercado financiero, tanto en Forex como en activos, instrumentos financieros que usted esté analizando. Esto le va a servir. En términos generales hemos dicho de que para poder entrar en una operación es importante hacerlo con alineación de temporalidades, una temporalidad alta para encontrar tendencia y fuerza, y una temporalidad secundaria para encontrar patrón de entrada y confirmación de entrada. Sin embargo, en términos generales podemos decir que es conveniente utilizar temporalidades altas para encontrar la dirección del mercado financiero, para dónde está yendo, ya que son dichas temporalidades altas las que tienen mayor precisión, mayor asertividad acerca de a dónde se dirige el mercado financiero. Por tanto, en términos generales podemos decir que 4 horas a usted le va a ayudar enormemente para encontrar hacia dónde va el mercado financiero, hacia dónde va las divisas, el oro o lo que sea que esté analizando. En 4 horas se lo va a dar. Sin embargo, por ejemplo, un día tiene mayor precisión que 4 horas, o una semana mayor precisión que un día. Ya eso va a depender del análisis que hagamos. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, acá en 1 hora podemos ver de que los movimientos son mucho más grandes, son mucho más frecuentes los movimientos, son más movimientos, por tanto va a haber mayor manipulación y con facilidad se puede perder en el análisis. Por tanto, es por eso mismo conveniente utilizar temporalidades altas. Por ejemplo, podría yo elegir, por ejemplo, un día, pero resulta que no puedo ver todo el movimiento del gráfico. Veamos que en mi caso mi monitor no es muy grande, entonces no puedo ver todo el movimiento que está generando esta divisa. Entonces yo elijo una semana para ver todo el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo en una semana, temporalidad de semana, una semana yo puedo ver el gráfico. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos de que es una tendencia bajista y que prácticamente va a través de un canal bajista. Y ahí me gusta mucho marcar o utilizar los soportes dinámicos. Son muy útiles. Entonces vemos aquí de que está caminando a través de este canal. Está caminando a través de este canal bajista. Bien. Y unimos los puntos de mayor coincidencia. Aquí vemos que tocó aquí, 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 aquí. Esto es un falso rompimiento. Tocó aquí, tocó aquí, tocó aquí. Perfecto. Y como es para abajo, entonces vamos a ponerle color para que sea en concordancia con los colores que manejamos. Ok, control C, control V. Vamos a crear otro canal por acá, el soporte dinámico inferior, y los puntos de mayor coincidencia por ¿dónde? Por aquí, ¿verdad? Sí, toco aquí, toco aquí, toco aquí, toco acá. Bien, entonces como vemos, el precio estuvo en ciclo A dentro de la tendencia bajista, en el canal bajista,
tuvo su ciclo alcista, estuvo por acá arriba, luego cayó, luego subió, tocó el soporte dinámico superior, luego cayó, y acá acá lo tocó. Ok, entonces podemos decir que lo que le toca ahora hacer la divisa es caer, ¿cierto? Bien, pero no siempre es así. Solamente es una idea de que la divisa corresponde caer porque es tendencia bajista y le corresponde ir al ciclo bajista y llegar al soporte dinámico inferior. Sin embargo, muchas veces eso no sucede de inmediato, sino que en el transcurso, conforme va desarrollando, avanzando el precio, sí sucede, pero por eso es conveniente ir analizando lo que acontece. Bien, una vez hemos marcado soporte dinámico, vamos a analizar y vamos a ver una zona en donde el precio haya reaccionado de forma constante, de forma frecuente, una zona tipo 1, podemos decir, en donde el precio ha reaccionado constantemente. Ok, acá estoy viendo que aquí en la zona del pivot tendencial acá estoy viendo que en la zona del pivot tendencial así se mantuvo el precio. Veamos. Ok, entonces acá vemos que esta zona, el precio reaccionó, viene siendo este mi pivot tendencial. Este es el alto, este es semana. Ok, si estamos con semana, correcto. Vamos a marcar como semana todo para no confundir zonas. Entonces aquí vemos de que esta zona el precio respetó por acá. Este es mi soporte, este es mi pivot tendencial alcista, este bajista concordó en la misma zona. Entonces el precio aquí respetó, aquí está haciendo bajos más altos, puntos estructurales alcistas está haciendo la divisa. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué hallazgos podemos encontrar? ¿Qué hallazgos? Podemos decir de que el movimiento del precio respetó este pivot de acá, pero vamos a verlo ahora en temporalidad de un día. Aquí el hallazgo que encontramos en semana es de que el precio aquí rompió el pivot tendencial bajista y llegó hasta el soporte dinámico superior. Ok, de acuerdo. Luego el precio, y aquí pues como fue increciendo hasta el soporte dinámico, fue haciendo altos más altos y bajos más altos, lógicamente. Estamos. ¿Qué vemos aquí? Vemos acá que el precio no logró superar mi pivot tendencial alcista, que es esta zona, pero vamos a analizar en temporalidad de un día. Vamos a ver en temporalidad de un día algo muy interesante. Como a mí me gustan los soportes dinámicos, vamos, este es un movimiento alcista, como ya mencionamos, puntos estructurales alcistas. Entonces vamos a unir
pero vamos a ampliarlo. Ok. 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 Vamos a unir los bajos. Los puntos estructurales bajos más altos. Aquí estamos viendo de que el precio ha venido caminando a través de esta zona. Ok. Ha venido caminando a través de esta zona. Vamos a hacer un duplicado de este soporte y lo vamos a llevar a través de los puntos coincidentes. Bueno, considero que ahí hay mayor cantidad de puntos coincidentes. Aquí, 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 falso rompimiento. Perfecto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué hallazgos hemos encontrado? ¿Qué encontramos aquí en diario? Acá encontramos, vamos a ponerlo en verde, dado que es un movimiento alcista. Bien, vamos a pintarlo de verde, un movimiento alcista. Perfecto. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo de que, como ya mencionamos, es una tendencia bajista, ya llegó al ciclo alcista, al soporte dinámico superior, por tanto toca caer hasta por acá. Pero si analizamos detenidamente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo de que este movimiento este punto estructural es el alto más alto de todos los anteriores, y el movimiento se originó ¿dónde? Se originó acá, ¿cierto? Todo este movimiento desde acá hasta acá. Muy bien. Entonces vamos a marcar una zona en diario. Estamos analizando temporalidad diaria, no olvidemos temporalidad diaria. Entonces, vamos a marcarlo visibilidad de día nada más. Bien. Perfecto. Y aquí pues me gusta marcar el pivot tendencial aquí. Pivot tendencial alcista. Perfecto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Estamos viendo de que este es mi pivot tendencial global, ¿verdad? Que me generó este movimiento y que me generó este alto más alto. ¿Qué pasó aquí? Pasó de que el movimiento que hizo aquí el precio me generó un bajo más alto. Bajo más alto. ¿Ok? Significa que no fue capaz la divisa de romper esta zona. Por tanto, continúa con punto estructural alcista. Significa
que va a hacer movimiento hacia arriba alcista. Eso es lo que nos está diciendo el precio. Nos está diciendo que en este momento no tiene la fuerza para romper esta zona. Entonces significa de que va a ser un movimiento al alza. Eso significa. Voy a dejar marcado la idea que tengo que el precio va a dar, pero lo ideal es hacerlo en 4 horas. Sin embargo, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué puedo decir yo a largo plazo? De que acá por esta zona, el precio, y lo voy a marcar porque solo me interesa verlo en un día, correcto, un día. Y esta zona es una zona en donde el precio ha tenido fuerte reacción. Vea usted, una zona en donde el precio ha estado siendo rechazado, rechazó aquí, rechazó aquí, rechazó aquí, y aquí hay contrapartes. Entonces, una zona prudente para pretender tener como objetivo y llegar a realizar una compra teniendo este como objetivo, ¿cierto? Bien, entonces aquí vamos a marcarlo como objetivo, correcto. Este viene siendo un objetivo. Bien. Y el precio, ¿qué es lo que espero que va a ser el precio? El precio va permítanme. La otra zona atractiva es que son varias zonas, sí, claro, son varias zonas. Entonces, la otra zona atractiva, esta zona. Entonces serían varios objetivos, objetivo 1, objetivo 2, por aquí. Entonces, vamos a dejarlo en diario nada más. Que el precio, ¿qué haría? Haría romper esta zona, la zona del pivote tendencial aquí, esta zona donde el precio normalmente ha estado rechazando aquí toda esta zona, caiga por arriba, pienso que podría llegar hasta como por aquí, luego hacer un retroceso y luego buscar movimiento hasta aquí. Eso a largo plazo, muy a largo plazo. ¿Estamos? Entonces, eso sería en diario. Ahora bien, en 4 horas ya tocaríamos tierra. Ya tendríamos ya una perspectiva más a corto plazo, o sea, más cercano. Entonces aquí, ¿qué logramos ver? Esto lo voy a dejar también allá en esto que escribí aquí, lo voy a dejar en día para no mezclar un análisis con otro. Entonces aquí voy a igualito, lo mismo, voy a marcar zona, zonaje, en donde el precio, zona tipo 1, en donde el precio reaccionó constantemente.
Ok, estoy haciendo, estoy analizando y como habíamos mencionado, estoy analizando un fin de semana, el mercado está detenido y aquí el precio me hizo para ver la reacción del precio el lunes o el domingo, mejor dicho. Este es un bajo más alto. Entonces aquí el precio no logró romper el pivot tendencial, no logró romper esta zona. Esta zona, como vemos, es una zona en donde el precio ha reaccionado constantemente. Solamente aquí fue que hubo un rompimiento, pero retornó al alza. Entonces aquí podemos ver de que el precio ha respetado, de acuerdo. Entonces ¿qué esperamos? Esperamos un movimiento alcista. ¿Hasta dónde? Miremos zonas en donde el precio ha tenido rechazos. Veamos. Esta es una zona interesante. Esta es una zona interesante, muy interesante. Esta. Y para abreviar esto vamos a hacer un copy paste mejor. Esta zona, como vemos que hemos marcado, ha tenido rechazo en toda esta zona acá. El peso ha rechazado acá, acá. Por tanto, es una zona atractiva para comprar. Y más adelante, una vez que la traspase, otra zona atractiva para comprar sería esta zonita. Entonces tenemos dos objetivos, pero eso va a depender de lo que haga la divisa. No podemos ya anticipar nada, simplemente nuestro primer objetivo es este. Entonces, para llegar a ese objetivo, ¿qué tiene que pasar? Todo es cuestión de probabilidades, todo es cuestión de confirmación. Esto lo estamos haciendo en 4 horas, sin embargo, la confirmación la vamos a encontrar en una temporalidad de 1 hora, pero este video no trata de eso, solamente de encontrar la dirección del mercado, de la divisa o de Forex en este caso. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿O cuál sería mi movimiento estratégico para yo entrar al mercado, para yo entrar en esta operación? Mi pivot tendencial, ¿cuál vendría siendo? Mi pivot tendencial o vendría siendo este. También. Ok, mi pivot tendencial vendría siendo este. Acá, este es el alto que me generó. Este es el alto. Este es el alto que me generó el bajo más bajo. Aquí. Este alto me generó este bajo más bajo. Entonces vendría siendo un alto más bajo.
este es el alto más bajo que me generó el bajo más bajo. Entonces tendría que esperar que el precio, vamos a quitar esto, que el precio rompa, venga, rompa, permítame, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a esperar que el precio rompa esta zona, va a llegar a una zona específica. Podríamos especular de que va a tocar incluso este soporte dinámico. Vendría a tocar como por acá, ¿no? Como por acá. Y va a retornar, va a ser un retroceso. Un retroceso, pues yo veo que podría ser incluso por acá. Y podríamos comprar hasta acá. Primer objetivo. Ok, entonces ese vendría siendo el panorama y la forma como podemos ir viendo la dirección del mercado. Lo vamos a ir viendo desde lo más alto hasta lo más bajo. Y ya para encontrar punto de entrada, ya para entrar, tendríamos que utilizar una temporalidad inferior, una temporalidad de 1 hora, para encontrar la alineación de temporalidades en donde ambas sean alcistas. Pero y ese ya va a ser otro video. Entonces acá lo interesante es encontrarle la dirección y el sentido al mercado. Entonces nuestro primer objetivo, nuestro objetivo 1 es este vendría siendo objetivo 1. Objetivo 1, este de acá. Y nuestro objetivo 2, vamos a ponerlo abajo. Nuestro objetivo 2 vendría siendo este de acá. Nuestro objetivo 2 es este. Ok, entonces ahí la diferencia entre ver el mercado de una forma tan general como para decir no, si es que es bajista y va a seguir cayendo, porque si no hiciéramos este análisis, entonces diríamos no, pues ya tocó soporte dinámico y va a seguir cayendo. Pero en realidad no sucede así. En realidad el precio es la que nos va a indicar qué es lo que va a hacer. Estamos viendo de que va a ser un retroceso para luego seguir cayendo. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, y si utilizáramos Fibonacci, que no lo hemos visto aún, por ejemplo, para el retroceso, por ejemplo, utilizáramos el Fibonacci, lo marcaríamos desde aquí hasta aquí. Sería exactamente el 61%, 61.8% nuestro objetivo 2. Y nuestro objetivo 1 es exactamente el 38,2%, que son dos objetivos que son lógicos y que ocurre con frecuencia. El 38,2% con menos frecuencia, pero ocurre. Y los otros que utilizamos nosotros es el 50, el 61.8%, el 70%, el 78,6% y el 100%. Esos niveles son los que
más frecuentemente hace retroceso el precio en ese nivel de Fibonacci, y acá concuerda exactamente con los niveles del 38,2 y el 61,8, lo cual es altísima la probabilidad de que ocurra este plan en la divisa libra esterlina dólar norteamericano. Entonces, no olvidemos nunca generalizar una decisión respecto a dónde va el mercado. A dónde va el mercado. Nunca hay que, es decir, siempre hay que ir desde arriba hasta abajo, porque es verdad de que va a caer el precio, pero tiene su momentum bajista. Y bajamos temporalidad, por ejemplo, bajamos a 4 horas y en 4 horas nos damos cuenta que el precio llegó a esta zona sin fuerza y que va a ser un retroceso. Esa es nuestra confirmación 1. Nuestra confirmación 2 vendría siendo lo que ya mencionamos: rompimiento de pivot, retroceso, y con toda tranquilidad compramos hasta aquí, y luego buscamos retroceso. Una vez que traspase esta zona, buscamos retroceso. Si va a llegar acá, va a romper, luego va a retroceder para seguir subiendo y podemos comprar hasta nuestro objetivo 2 por acá. Entonces, ese es el sentido del análisis de temporalidades altas: encontrar la dirección del mercado. Espero que esta estrategia te acerque un paso más a dominar el mercado financiero. Si te ha sido útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos, llenos de conocimiento práctico y herramientas clave para tu éxito en el trading. Déjame un comentario si tienes alguna duda o si te interesa alguna temática en particular para poderte ayudar. Pero espera, tienes mucho más que ver y aprender haciendo clic por aquí.